Buenas noches, bienvenidos a este su café virtual de todos los lunes, 8:30 de Colombia. Hoy con un poquitico de retraso porque nuestro invitado tenía problemas de conexión, pero estamos todos aquí en familia, así que no es problema. Hoy tenemos a un invitado desde República Dominicana. Allí él se desempeña en todos los liderazgos culturales. Es un personaje que lo conocemos como cantante, cantautor. Es un amigo que trabaja en el área de la salud allí en el hospital de la Plaza de la Salud en, en Santo Domingo. Y entonces es un personaje muy polifacético que tiene muchos aspectos que nos va a ayudar hoy a reconocer. Pero lo más interesante es que él dice que Urantia forever, Urantia por siempre. Es un amigo que lo apreciamos, que lo creemos, que lo hemos visto en Urantiatones, que lo hemos visto en todas las actividades culturales recientemente. Así que estamos hablando de Juan Fenelón. Juan Fenelón, bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación. Y qué bueno que estás con nosotros. Angelita, eh, nuestro invitado es todo tuyo. Gracias, Jotica. Muy buenas noches de nuevo a todos. Me alegra, me encanta verlos. Siempre es esperada esta hora para poderme ver con ustedes. A Juan, mil gracias por haber aceptado participar acá como invitado especial. A Urantia Televisión, gracias por dejarnos llegar a ustedes. Y empezaremos entonces. Juan, te ruego que abras tu micrófono para que te presentes y luego de que des tu saludo y te presentas, ya empezamos las preguntas. ¿Te parece bien? Entonces, los dejo en la voz de Juan. Muy buenas noches a todos. No sé si el audio se escucha mejor que ahorita. Yo estoy Para mucho mejor. mí es un honor, es un placer de verdad estar aquí con todos ustedes y compartir, tomarnos un café. Ya la presentación está más que dicha. No tengo mucho que agregar. Soy consiervo de ustedes y estamos para servir en todo lo que se requiera. Garantía por siempre. Gracias, Juan. Nosotros tenemos una sorpresita para acá para nuestros invitados. ¿Te acuerdas que íbamos a hacer una introducción muy linda? Sí, efectivamente. Adelante, entonces. Sí, sabe que cuando hablé con la dama Ángela, ella me comunicó si tenía mi guitarra disponible. Entonces mi guitarra sufrió un inconveniente, se me dañó hace unos cuantos días, pero de todos modos vamos a tratar de hacer esa canción como si fuera un poema. Es una canción que el padre me la dio en un momento donde yo estaba tocando fondo. Es una canción que tiene un valor muy sentimental para mí porque luego de esa canción yo conocí lo que es la quinta revelación. Voy a tratar de tararearla. Dice, vi la vida como una metáfora con miles de cláusulas que no pude leer. Vi momentos donde las parábolas fueron como cámaras donde me refugié. Asomado en la vieja ventana, el tiempo no pasaba y aún así yo envejecía. Recostado en una vieja cama, creyendo conocerme, pero no me conocía. Aprendí a dormir con ojos abiertos, a llorar, a reír, a sufrir en silencio. Aprendí a ocultar mis sentimientos, que todo está bien cuando en realidad no es cierto. Llegué a mentirle a las mentiras con verdades, logrando descifrar mi realidad en un instante. Llegué a sentirme el hombre más importante, un poco elegante, arrogante, pero hueco. Con el pretexto de que yo era diferente, trataba indiferente a la gente que me rodeaba. A quien antes visitaba no le hablaba. A quien antes no me hablaba lo buscaba. Conocí la fama, también la difama, y mientras más buscaba fama, la fama me abandonaba. Conocí la lana, pero me quedé sin nada porque me dejé llevar de vanidades que me ataban. Y ahora ya no tengo nada. Solo un recuerdo que desgarra mi conciencia. Solo la pena que perfora mi existencia. Y aunque la detenga, siempre quedará la herida. Lo siento porque estoy vivo. Voy viviendo, pero estoy muriendo. Lo siento por el tiempo que he perdido. Me duele por el tiempo que no tengo. Tengo un sentimiento, un presentimiento que en cualquier momento puede suceder.
En mis pensamientos vi pasar el tiempo y estoy seguro que no va a volver. La vida es un poema que al final termina con lágrimas, con tierras, con cuencas vacías. La vida es armonía de una melodía que al final toqué, pero que después ay, por ahí se va. En fin, esas letras tienen un valor muy, muy, muy profundo, ya que me encontraba en una situación, una etapa de mi vida y toqué fondo, pero ya más adelante hablaremos de cómo llegó la revelación a mi vida en ese momento. Una gran rima. Gracias por compartirnos, Juan. Una gran rima. Juan, muchas gracias, qué lindo. Bueno, tú mismo has dicho, ya pronto llegará contar cómo llegué a Urantia o cómo Urantia llegó a mí. Pues entonces adelante, cuéntanos. Eh, yo nací en un hogar de cristianos. Mis padres son pastores, mi padre, mi madre. Y desde ya muy pequeño yo, gracias al Padre, comencé a darme a notar allá en la congregación. Tanto así que llegué a ser en la congregación el presidente de las escuelas bíblicas, escuelas dominical, el presidente de jóvenes, presidente de música y multifacético. Pero había algo que sí siempre estuvo ahí en mi interior, que era el conocimiento. El conocimiento. Yo en mi interior sabía, a pesar de que yo solamente me basaba en la Biblia, porque naturalmente teníamos el sistema religioso que tradicional tiene como única regla fundamental la Biblia, solo Biblia. Entonces, yo era de ese tipo de personas, solo Biblia, hasta que un compañero una vez me hizo una pregunta. Y esa pregunta que me hizo causó en mí el deseo de investigar. Y cuando comencé a investigar, de la Biblia pasé a lo que es la Kabbalah judía, Kabbalah, gematría, numerología, astrología, un sinnúmero de información buscando llenar un vacío, buscando contestar ciertas preguntas y ciertas interrogantes que yo tenía. Y recuerdo yo que ese día en la mañana, eran aproximadamente las 7:30 de la mañana, 10 de abril del 2008, perdón, 2018, 2017. Y estaba yo en mi trabajo allá en el hospital y con la mente saturada, tanta información, muchas preguntas, pocas respuestas. Y en una le dije al Padre, Padre, desde este momento ya no voy a creer más en ti. Ya me declaro, por decirlo así, ateo, porque hay muchas cosas que no me cuadran y prefiero mejor ser ateo. Automáticamente en ese momento yo entré en shock. Es algo que con palabras no sabría cómo explicarlo. Lo único que sí sé es que yo duré en mi lugar de trabajo 1 hora y 45 minutos que yo no supe de mí. Y en ese lapso, en ese trance, el Padre en su infinita misericordia me dio a entender muchísimas cosas, como una voz dulce, una voz audible, algo que nunca en mi vida había experimentado. Y una de las palabras que me dijo, esa voz con la que me tocó hablar, o la voz que me hablaba, fue: ¿cómo tú pretendes renunciar a algo para lo que tú has nacido? Y esa palabra me impactó. Al cabo de unos cuantos días, un compañero me entró en un grupo de WhatsApp y de mucha literatura, mucha literatura. Recuerdo que alguien pidió si alguien tuviera libro que lo suministraran, y efectivamente alguien mandó de 30 a 40 libros digitales en formato PDF, y yo comencé a hojear, comencé a mirar, y cuando llegué al título que decía el libro de Urantia, simplemente el título me causó curiosidad. Y yo, wow, qué título más llamativo. Y cuando abrí el PDF, que comencé a leer el prólogo, mi espíritu entendió de que esa información que estaba ahí necesitaba que yo la analizara, yo la estudiara. Y así sucedió. Comencé a estudiar desde la primera parte, el prólogo, todo. Y conforme yo iba leyendo,
yo iba entendiendo dentro de mí que era, eso que estaba leyendo era una revelación. Era una revelación tal cual. Pero entonces llegaba la parte más difícil, que era desaprender todo lo aprendido durante una vida completa en el cristianismo, movimiento pentecostal, donde ya yo andaba en giras acá en República Dominicana predicando ante multitudes y un sinnúmero de experiencias y cosas. Entonces, comenzar a desaprender todo lo aprendido, valga la redundancia, para comenzar a nutrirme de esa información que al principio era chocante, muy chocante, porque yo era una persona Biblia. Entonces, encontrarme con esta información ya más adelante, porque al principio es todo muy chévere. Los primeros documentos no atentan mucho contra lo que es los dogmas que naturalmente tenemos, pero ya conforme iba pasando el tiempo, mi espíritu se fue adaptando y me fue, o sea, Dios me fue preparando, Juan, cuéntanos porque, o sea, está súper interesante la historia, muy linda, pero para que no nos vamos del tema importantísimo, lo que estabas diciendo, el desaprender. ¿Cómo cambia esta quinta revelación tu vida? ¿Qué del, cambios hace en tu vida? del cielo a la tierra, del cielo a la tierra, del cielo a la tierra. Con decirle que los primeros días que comencé a leer, comencé a experimentar una paz, y creo que esa fue la parte que más me impactó. Ver cómo lo que yo estaba leyendo en mi vida iba cambiando mi temperamento, iba cambiando mi conducta, iba cambiando mi forma de pensar, mi forma de visualizar el mundo. Hasta ese punto, antes de la revelación, naturalmente yo vivía en una burbuja. Ese es el problema. Cuando uno nace en un hogar cristiano o mucho tiempo practicando la religión institucional, uno vive en burbujas. O sea, es solamente existe y es válido lo que yo pueda pensar, lo que yo creo. Entonces, para mí fue muy duro, muy doloroso desaprender todo eso. Ya le comenté que ya yo en la iglesia ya yo era presidente de la escuela bíblica y, o sea, difícil. Yo lloraba, recuerdo que lloraba muchísimo. Fueron muchas las lágrimas que derramé, pero en mi interior sabía de que esa información era verdadera. O sea, era sí porque sí. Eso me parece que yo desde pequeño siempre fui muy amante a lo que es ser un buscador de la verdad. Creo Qué que bien. eso, Juan, ¿tú eres pastor o los pastores son tus padres? mis padres. Yo, luego de que eh, me mudé aquí donde vivo actualmente, sí me propusieron lo que es el pastorado, el concilio, y yo rehusé, no acepté el pastorado porque sí entendía de que había algo que no andaba bien y ya yo todavía no tenía la revelación, no había llegado a la revelación, pero sí entendía de que había algo que no cuadraba, no concordaba. Por eso decidí no aceptar el pastorado, pero sí mis padres son pastores. ¿Qué tanto trabajo te dio el desaprender para aprender nuevamente? Yo creo que la fuerza de voluntad, la fuerza de voluntad jugó un papel importante en mi vida. O sea, yo tenía como verdadero y válido muchas de las cosas que tenemos en la Biblia. Para mí fue una gran sorpresa porque fue doloroso, doloroso. Pero siempre sentí ese aliento, ese impulso que era como si me dijera, estás en el camino correcto. Duele, sí, desaprender, pero estás en el camino correcto. Y Sí, efectivamente. y me Muy imagino que bien, eso te Juan. generó, qué pena, Rita. Me imagino que eso te generó un conflicto con tus padres o con tu Ay, ay, familia ay, y ay, tu ay, ay. entorno y todos me imagino que te estigmatizaron por eso. Sí. Aparte de que ya yo tenía un antecedente, porque a pesar de yo tener la Biblia, había muchas cosas en la Biblia que yo cuestionaba sin tener la revelación. O sea, yo llegué a tocar temas en la Biblia y ponerlo en jaque, de que mis padres, de que tú estás raro porque tú estás
eso sin conocer la revelación, claro. Tú estás hablando cierta información. Uy, se nos congeló. Se nos congeló el sonido y está tan interesante, Muy lindo el testimonio, es Qué increíble lindo. cómo, potente, sí, y fuerte. muy fuerte, porque es que Sí. imagínese este muchacho de esas raíces tan Ujú. cristianas ser Muy capaz religioso. de irse en contra de todo esto. Sí. Me salió aquí que la banda de él está muy angosta. Sería bueno que apagara de pronto la cámara. Sí, Ah, puede ser, sí. sí, Ya se salió, ya debe. Ahí está. Ahí Juan, ¿nos está. oyes? mm. Pues si Abre quieres, el Juan, micrófono, por favor. apaga Ahora, puedes apagar tu cámara entonces, porque de pronto el ancho de banda. no, está bien No. ya. Ok. Ok. Tenía Ok. algo aquí se interfiriendo. Perfecto, Eh, Juan. Bueno. Cuéntanos. Ah, no, bueno, continúa entonces con la respuesta para Jota. Estábamos hablando sobre el conflicto que creó eso en tu familia. sí, ya que todo el tiempo, como comentaba, yo era visto como una oveja negra. Yo era la oveja negra de la familia. Una familia muy religiosa, muy devota y que de un momento a otro salte con una información que no está en la Biblia. La primera piedra, el primer obstáculo que se me presentó. Recibir el rechazo, el repudio de mi círculo de amigos, de mi padre. O sea, no asimilar lo que yo le estaba transmitiendo al pasito, fue muy doloroso. O sea, es una experiencia, Dolorosa. sí, bastante. Bueno, no te me pongas triste, Juan, porque lo que tenemos es alegría con esta quinta revelación. Por favor, una sonrisa con esos lindos dientes blancos que tienes. Ese es Juan. Bueno, Juan, cuéntanos tú cómo estás llevando o cómo estás transmitiendo el conocimiento de Urantia allí en tu país o en Santo Domingo, que es donde vives. O en su ¿Cómo se trabajo. comporta esa palabra allí? Por ¿En ejemplo, dónde? aquí, Santo Domingo. Sí, Santo Domingo, República, la capital acá. Gracias. Bueno, en la localidad donde vivo, lo primero que comencé, luego de tener la revelación y comenzar a estudiarla, leer el libro, y no solamente leerlo, sino ir estudiando, quitando del conocimiento que tenía, que era erróneo, y sustituyendo todo eso. Luego de que ya tengo un fundamento, un poquito más ya comienzo a hablarle a ciertas amistades que nos desenvolvemos en el ámbito de la música y comienzo a hablarle acerca de que sí, yo siempre tomé la iniciativa de iniciar con una pregunta: ¿y qué pasaría si realmente Dios no se limitó a la Biblia? O sea, esa era mi pregunta para yo comenzar una conversación. Y de ahí abrí muchas amistades, muchos diálogos. Y yo creo que la música me ha ayudado muchísimo, porque luego de recibir la revelación, la mente se me fue, o sea, desarrollando, abriendo de una forma que nunca pensé, y comencé a escribir canciones con un matiz diferente, y eso llamó la atención de muchas personas, y comenzaron a preguntar: ¿y de dónde tú? Porque tú no eras así, ¿de dónde tú estás sacando esa información y esas articulaciones de palabra? Entonces, a través de ahí comencé a hablarle de la quinta revelación más abiertamente a mis amigos. Bueno, y en tu labor, que es también muy linda, el servicio que tú prestas en el campo de la salud, ¿cómo llevas esa quinta revelación? Yo allá en el hospital me dedico más a sentir el tacto, o sea, a mostrar el amor del Padre para con mis semejantes, y de verdad me ha tocado vivir ciertas experiencias muy dolorosas al ver a amistades que nos hemos relacionado, y la última persona que murió era un joven de 28 años, murió de cáncer, murió ahí al lado mío, pero sí tuve la oportunidad de hablarle de la quinta revelación, y fue algo maravilloso ver, aún en ese momento
difícil que él estaba atravesando, ver cómo asimilaba lo que yo le estaba hablando, de la vida después de la muerte, del propósito que Dios como nuestro Padre tiene para nosotros los seres humanos. Y él murió creyendo en esa información que yo le di. O sea, los pocos días que fue una experiencia muy triste, pero a la vez reconfortante. Qué lindo, qué lindo. Cuéntame, República Dominicana, cómo se comporta a nivel de urantianos, como nos definimos nosotros. ¿Qué tantos, pocos, hay actividad, hay curiosidad? Curiosidad hay mucha porque yo me encargué de mis redes sociales comenzar a bombardear textos de Urantia, independientemente de las críticas que me iban a generar, claro, pero sí trataba de buscar textos. Urantia, la quinta revelación tiene muchos textos llamativos. Entonces comencé así con mis redes sociales y hay mucha curiosidad. Lo que sí he notado, al menos desde el punto de vista mío, que al principio cuando conocí la quinta revelación, noté que habían pocas personas urantianas, al menos en mi entorno, al menos en mi localidad, muy pocas. Comencé a investigar y me parece que en Santiago logré contactar con varias personas allá en Santiago, pero tengo por entendido de que no se están haciendo actividades todavía formales así para poder compartir lo que es la quinta revelación. Ya. Bueno, cuéntanos dentro de la quinta revelación, dentro de todo este texto tan lindo, este conocimiento, ¿qué es, digamos, el documento o la parte que más te ha impactado, que más te ha llegado? La parte que más, o sea, aparte de que el libro me impactó desde el inicio, donde yo senté las bases para entender claro que esto iba en serio, fue con la parte número 4. Esos documentos desde el La vida de Jesús. 120, sí, la vida de Jesús, todo eso. Eso marcó mi vida. Óigame, yo creo que nunca en mi vida yo me había identificado tanto con la vida del maestro como al leer los documentos. Creo que no tiene palabra, no tiene comparación, realmente. Qué lindo. Óyeme, una pregunta curiosa. ¿Tú conoces a Pato Van? Sí, Él es urantiano. recientemente tuve el privilegio de tener una canción en colaboración con él y junto con Ramiro Yalkin, sí, y excelentes personas y muy amena el diálogo, todo muy, yo quedé encantado. ¿Tocaste de pronto con él el tema de Urantia? Porque él es urantiano. Sí, naturalmente, gracias a que pertenezco a lo que es la revelación, lector de la revelación, sí se me han abierto puertas como nunca en mi vida pensé. Entonces, lo poquito que hablé con él y fue muy ameno, Al igual como cuando conocí a Ramiro también, fue muy agradable, muy agradable. Qué maravilla, Juan. Yo le voy a preguntar aquí a los participantes si quieren hacerte preguntas, porque hoy el tiempo ha corrido a mí por lo que tuvimos pues ese inconveniente, pero todo ha sido lindo, ha sido bastante fructífero, bonito. Ya tenemos aquí a José Ernesto de Bolivia que quería hacerte una pregunta. Adelante, José Ernesto. Gracias, Ángela. Bueno, un gusto, Juan Francisco. Qué bueno escucharte. Una pregunta. ¿No has vuelto a los cultos o a estas reuniones que tenías? Ya no como pastor ni jefe, sino como alguien que va a buscar, no sé, va por lo menos al momento de las alabanzas o algo a estas reuniones. Sí, ¿Volviste o no? sí. De hecho, al yo experimentar lo que siento en mi interior, tomé la decisión de no alejarme del sistema religioso convencional en el sentido de apartarme y dejar que ellos sigan haciendo su vida. Y en base a eso sí asisto a las enseñanzas y
ha sido muy maravilloso ver cómo personas se interesan por la quinta revelación luego de que les suelto un fragmento de algún documento por ahí conforme al tema que se está hablando. Pero he logrado establecer, por decirlo así, contactos con diferentes pastores para hablarle de la quinta revelación. Creo que eso, los buenos resultados. Bueno, pero allí tienes una gran ventaja y es que aquí nos anotan que, y es así, que la música es un lenguaje universal. O sea que tú por medio de tu música llevas el mensaje a cuantas personas quieran y te oigan, ¿no? Sí, así Antes es. de darle a Armando la palabrita, me pregunta Jefferson que cuánto llevas leyendo el libro de Urantia. Desde 2017. Ok, Ya, estás poco. joven, Sí. joven. Armando, adelante. No, Juan, muy bonito el testimonio. Quería preguntarte cómo es la relación hoy con tus padres y con tu Sabe que familia. luego de esos momentos iniciales, sabe que los inicios son difíciles, pero ya luego de eso fui tomando cierta conducta de mansedumbre, o sea, los frutos del espíritu que tanto en las iglesias nosotros mencionamos, comencé a experimentarlo real luego de que comencé a estudiar la quinta revelación y ya ahora la relación es estable, la relación es muy chévere. Bueno, antes de llegar acá estaba ya en casa de mi madre y ellos me consultan cosas que tienen curiosidad por saber y eso, y yo al pasito le voy dando cucharaditas, pero la relación va muy bien. Nos anotan acá antes de darle a Marcelino la palabra, nos dice José Niño, que en el libro de Urantia dice, ay, hombre, en el libro de Urantia dice que un día llegará un músico que unirá a la humanidad. Qué lindo, Juan. Así que piénsalo. Qué bonito. ¿Eso es Marcelino, así? ¿Es así? Es literal, así dice en el libro. Un, un músico que ¿Dónde unirá está? a la Por humanidad. favor, si nos pueden decir dónde está. Marcelino de pronto es el que lo sabe de memoria. En el libro se dice que un día llegará un músico que unirá a la humanidad. José, José Niño, tú tienes El el dato. documento o la página, por favor, para que nos la cuentes, si La eres tan parte de los artesanos celestiales. En los artesanos. ¡Ay, qué lindo! Bueno, Juan, piénsalo bien. Abre tu ¿Qué te está micrófono, haciendo la Marcelino. propuesta? Yo creo que yo quizás no ser candidato porque lo que la quinta revelación alberga personas extraordinarias en todo el sentido de las palabras, músicos, es extraordinario, es extraordinario. Lo que sí yo creo que nosotros, cada uno podemos aportar un granito de arena y de ir dejando las huellas para algo que yo sé que será maravilloso, porque aunque no lo crean mis hermanos, está haciendo un trabajo extraordinario, extraordinario. Juan, ¿te molesta si te pregunto tu edad? No, para nada. Actualmente tengo 28 años. Uy, sí, re joven, qué bien, qué bien. Esa es la gente que necesitamos. Y a Marcelino, obviamente. Marcelino, adelante. Muchas gracias, muchas gracias. Un gran abrazo para todos. Quiero expresarle, estimado Juan, mi más sincera felicitación. De verdad que es una gran bendición la experiencia tuya. Yo no fui una persona bautizada evangélica, no. Soy bautizado católico, pero he tenido mucha relación con muchos hermanos y hermanas evangélicas. He tenido la oportunidad de compartir con unos 20 pastores. Ha sido muy difícil en estos 26, casi 30 años de servicio urantiano. Son 43 años de servicio espiritual, pero unos 20 años de servicio, unos 26 años de servicio urantiano.
De verdad, le felicito, estimado Juan, y tenga la Gracias. seguridad que la experiencia que ha tenido su persona es precisamente un propósito de Dios para que usted sea un instrumento de conexión con esta cantidad de personas con las cuales usted se ha conectado y va a seguirse conectando. No tenga la más remota duda que la triple presencia divina va a actuar en ti para que de alguna manera pueda ser ese instrumento inspirador para todas esas personas que le rodean, que tanta necesidad tienen de esta quinta luz, para que se dejen llevar de el Evangelio de Juan capítulo 16, versículo 13. Ese es uno de los versículos más extraordinarios, estimado Juan, y por supuesto quienes estamos acá, que yo le he utilizado muchísimas veces para compartir con ellos, con estos hermanos y estas hermanas evangélicos. Dice ese versículo, Juan 16, 13, cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda verdad. Ese Espíritu de la verdad que se derrama en Pentecostés es la base. Y yo les explico, no dice cuando venga la Biblia, no dice cuando venga Urantia, dice cuando venga el Espíritu de la verdad. De manera de que esa intuición, ese presentimiento, esa corazonada que nos impulsa el Espíritu es la base de toda verdad. Entonces, de verdad que es una bendición, sigue adelante, las lágrimas y las experiencias que usted ha vivido se van a transformar en grandes regocijos que ya los ha experimentado. Yo tengo la misma experiencia tuya con la vida de Jesús, es lo más extraordinario que ha llegado a mi alma, a mi mente y a mi ser, esa cuarta parte extraordinaria del libro de Urantia. Mi pregunta concreta es la siguiente, hermano, hasta este momento, ¿qué técnica ha utilizado para tratar de llevar este mensaje específicamente a estos hermanos bíblicos, a estas hermanas bíblicas? ¿Cuál técnica ha utilizado para poder ir de alguna manera suavizando o conectándose con estas personas del ambiente que usted ha conocido durante tantos años? Así es que adelante y nos dice qué técnica o qué forma le ha parecido la más conveniente en los últimos tiempos para esa conexión. La forma más conveniente y la técnica que a mí me ha funcionado es utilizar de la Biblia esos pasajes que naturalmente un cristiano no sabe darle respuestas. Entonces, he utilizado la Biblia para generar preguntas y he utilizado la quinta revelación para dar respuestas. Algo que he aprendido, nunca darle de golpe, porque eso tiende a recibir rechazo. Entonces, al principio fue un poquito difícil adaptar esa información, pero sí comenzando con Adán y Eva, porque la Biblia comienza, los relatos bíblicos comienzan en Adán y Eva, y hablando de curiosidades, hasta que llega el punto que ellos sienten esa curiosidad y quieren ir a la fuente, porque no es solamente que yo le diga a esto, no, venga conmigo a la fuente. O sea, eso me ha funcionado, las enseñanzas, los grupos, cuando me reúno con diversas personas, que son muchas personas, ya sea en mi área de trabajo, ya sea aquí en la comunidad, ya sea con personas que trabajan en el gobierno también acá de la República Dominicana. Y he tenido la oportunidad de hablarle de la quinta revelación a través de entrando por la Biblia, naturalmente por la Biblia. ¡Ay, qué maravilla! Juan, quiero leerte acá algo que nos dice Ana Lucía. Eres extraordinario, tu experiencia es extraordinaria. Así que, Juan, adelante. Gracias. Tengo la cita del músico, Angelita. ¿Quieres? Dale. Sí. Pero no os desalentéis. Algún día tal vez aparecerá en Urantia un verdadero músico y pueblos enteros se embelezarán con el caudal magnífico de sus melodías. Un solo ser humano podría cambiar así por siempre el curso de una entera nación, aún de todo el mundo civilizado. Es literalmente verdad que la melodía tiene el poder de transformar un mundo entero. Para siempre la música seguirá siendo el lenguaje universal de los hombres, de los ángeles y los espíritus. La armonía es el discurso de Abona.
¿Qué Uy, cita? ¿Qué documento? ¿Qué página? Ese es que yo lo leo en digital, entonces no me, en el documento creo que es 44, 1.15, en la 1.15. versión para iPad. Correcto. Muchas gracias, uy, qué Armando. belleza. Maravilloso. Bueno, mi John Jairo JJ Arenas, adelante, mi niño. Haz tu pregunta. Buenas noches, Juan. No lo Buenas conocía noches, mi querido. previamente, pero pues me ha parecido maravillosa su experiencia y pues muy enriquecedora. Mi pregunta, básicamente lo que comentaste ahorita, que tu primer encuentro con el libro fue de una forma organizada, llegaste directamente al prólogo y quería saber para ti cómo fue esa experiencia con el prólogo, ¿por qué no renunciaste? Porque con muchas personas cuando comenzamos por el prólogo, ahí inmediatamente como que se tira la toalla. Entonces, si fue así, ¿cuál fue tu experiencia con el prólogo y qué te hizo seguir adelante? Yo creo que lo que me hizo seguir adelante fue esa palabra que yo recibí en esa experiencia, donde se me dijo que yo había nacido para esto. O sea, es imposible que yo renuncie al Padre, a hablar de Dios, cuando yo nací para hablar de Dios, cuando yo nací para mostrar la voluntad de nuestro Padre. Entonces, eso es algo que yo, a pesar de estar en el cristianismo, lo tenía bien claro. Se escucha, a pesar de que el audio se me ha ido. No te preocupes, sigue. Ok. A pesar de que yo estaba en el cristianismo, yo entendía que la voluntad del Padre, yo había nacido para mostrar y hacer la voluntad del Padre, tanto en mi vida como un ejemplo. O sea, básicamente lo que a mí me impulsó a seguir, a pesar de empezar por el prólogo, era porque entendía que aún leyendo el prólogo estaba leyendo una revelación. Simplemente con los títulos entendía de que estaba leyendo una revelación. Era como que ya mi ser, mi espíritu, ya todo ya el Padre me había preparado para ese momento. Como un amor a primera vista. Sí, fue algo así. Una Sabe conexión. que en 2010 yo recuerdo, le voy a hablar esto breve, en 2010 yo fui invitado a una campaña en una zona remota acá de mi país, y allá en esa campaña tuve la oportunidad de predicar estilo como se predica dentro de cristianos evangélicos, y candela, chispa y fuego. Prediqué esa noche, me acuerdo, y más de 72 personas pasaron a hacer la confesión de fe. Y a pesar de que en mi vida, luego de que entré a la revelación, estaba leyendo sobre los milagros, y es que para los seres espirituales consideran que hay pocos milagros, y eso lo sabemos. Pero yo logré experimentar, gracias al Padre y quizás a que ese deseo de mi corazón iba acorde a la voluntad del Padre, logré experimentar ciertas manifestaciones que fueron sobrehumanas. Por ejemplo, llegué a orar por personas con cáncer, personas con malestares, y la gloria sea del Padre, y recibían sanidad, confirmado. Pero a pesar de eso, yo sentía de que algo me faltaba, y siempre hacía hincapié en que la Biblia dice que el pueblo perece por falta de conocimiento, no es por falta de unción, no es por falta de poder, no es por es por falta de conocimiento, y en busca de ese conocimiento me fui. Maravilloso, qué lindo, unos testimonios hermosos, Juan. Marcelino pregunta nuevamente, adelante. Y quería, Angelita, complementar la excelente lectura de nuestro hermano Armando, porque valdría la pena en este momento, con esta experiencia tan interesante, leer el pedacito de los reveladores del documento 170, sección 5, página 1866, que se compagina con lo que acaba de leer Armando. Dice: tarde o temprano surgirá otro Juan el Bautista más grande, que proclamará que el reino de Dios está cerca, significando un retorno del elevado concepto espiritual de Jesús, quien proclamó que el reino es la voluntad de su Padre celestial, que domina y trasciende en el corazón del creyente, y haciéndolo así, sin referirse de ninguna manera
ni a la iglesia visible en la tierra, ni al segundo advenimiento anticipado de Cristo. Quería leer esa partecita, estimada Angelita, y gracias por Muy permitirme. bien. Mil gracias, perfecto, mil gracias. Armando, adelante. Quería hacer incluso también otro aporte con esa experiencia evangélica de Juan. En lo que a mí respecta, cuando empecé a entender la quinta revelación, me encontré con un versículo de la Biblia, Apocalipsis 14:6, que dice: vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y entendí que este era ese evangelio eterno. Y ahí encontré como un conector entre esa revelación anterior y esta. No sé si Sí, eso también sí, lo han visto sí, allí sí. en el movimiento evangélico, Juan. Al menos en mi caso, yo como vengo de esa línea del movimiento evangélico pentecostal, yo entendí de que ese es el evangelio, Eterno. ese. Ujú. ¿Por qué? Porque yo siempre le digo a mi padre, papi, mira, hay muchas diferencias en, en el evangelio que predicó Jesús, que aún en la Biblia se muestra muy diferente al evangelio sobre Jesús, que ya en la quinta revelación podemos darnos cuenta de eso. O sea, en la Biblia tenemos un evangelio estructurado gracias al conocimiento del apóstol Pablo combinado con la filosofía de Filón de Alejandría, y vemos un evangelio que tiene muchos conceptos añadidos de lo que él mismo creía. Sin embargo, cuando vemos en la revelación, vemos un evangelio simple. Es algo tan natural, es algo tan fácil de digerir lo que el maestro habla en la quinta revelación. O sea, es maravilloso. Yo, al igual que usted, mi querido Armando, sentí esa conexión también. Qué lindo. Bien. Bueno, ¿más preguntas o pasamos a la segunda parte donde o sea, el documento ya se leyó absolutamente todo? Entonces, Juan, muy queridamente y muy dedicadamente, nos va a hacer un barrido por este documento, un resumen de lo que es todo el documento 34. Esta sección le pertenece a Jotica, pero pues fue un acuerdo al que llegamos Juan y yo por teléfono, ¿cierto, Juan? ¿Cierto? Sí, más o menos, más o menos. Entonces, Juan, ya quedas en las manos de Jotica y como habíamos quedado, él te dirigirá, te ayudará para que hagamos ese barrido de ese documento. Mil gracias por todas tus enseñanzas, tus aportes, por todo lo que dejaste ver de lo que es tu persona dentro de la quinta revelación. Muchas enseñanzas muy lindas. Mil gracias de mi parte. Para mí Jotica, es un adelante. placer. Gracias. Efectivamente, cuando empezamos el documento 34, que fue el que nos convocó para este café virtual, de alguna manera pretendimos meternos en esa parte de la tercera fuente y centro, pero haciendo énfasis en la parte de la ministra creativa, de la ministra mm, creadora del universo. Esta parte femenina que tanto hemos querido destacar. Y efectivamente hemos pasado por todos estos 18 invitados que hemos tenido y que nos han ayudado a asimilar este documento. Y es algo impresionante lo que hemos aprendido acerca de las conexiones que tiene la ministra divina con nosotros a través de los 7 ayudantes de la mente. Hemos hablado de cómo el Espíritu Santo se conecta también con nosotros y que es el regalo que, el, que Papá Dios nos dio cuando envió a su Hijo en ese autotorgamiento y en ese momento en que él se despide y nos deja ese regalo maravilloso que es eh, la,
el espíritu de la verdad y que se derrama sobre toda la humanidad. Es algo que hemos aprendido durante todo este documento que hemos acariciado al espíritu materno y su conexión también con los ajustadores de pensamiento, porque de alguna manera hemos hecho presencia del Padre, del Hijo y de la ministra divina. En la parte 6 yo me acuerdo que habíamos hablado del espíritu del hombre, cómo alcanza su evolución planetaria y cómo los habitantes de nuestro planeta adquieren esa coordinación con todos los controles y percepciones espirituales que tenemos. Hablamos de la septuplicidad de la criatura. Es que este documento fue tan impresionante lo que hemos visto. Por eso hay que agradecer la posibilidad de todos aquellos que participaron en, el estudio de este documento, que finalmente hoy lo terminamos. Y Juan, yo creo que usted ya le dio una muy buena repasada a este documento. Y qué Sí, mejor que usted para que nos ayude a enfocar esta parte que hemos querido el día de hoy tuve la oportunidad, aún en mi lugar de trabajo, de poder estudiar el documento. Y es que cada vez que, al menos en mi caso, cada vez que yo estudio, es como si recibiera un refrigerio. O sea, es nuevo lo que aprendo. Aún leyendo algo que ya había leído, es lo que puede de nuevo venir a nuestra memoria. Y una de las cosas, para ya hablar un breve, de forma resumida del documento, una de las cosas que yo siempre cuestioné dentro de lo que es el dogma evangélico es que la participación cuando vamos a la Biblia, la participación de la mujer es casi nula, por decir que, o sea, y ese fue un punto que me llamó la atención. Esa poca participación femenina dentro de un esquema bíblico me llamó la atención y me creó curiosidad mucho antes de. Entonces, yo me atreví a decir una vez en una conferencia de pastores y dije, yo me niego a creer de que todos los espíritus o ángeles o seres espirituales que el Padre haya creado son todos masculinos. Y esa palabra que yo dije en medio de esa reunión causó revuelo. O sea, yo me estaba jugando el puesto que tenía en las enseñanzas y todo eso, pero era lo que yo sentía. Entonces, llegar a la revelación y encontrarme con esa organización, esa importancia para el lado femenino, esa aunque equidad de entendemos, género. sí, Esa equidad de género. sí, es maravilloso. Inclusive leer sobre cómo Adán y Eva se manejaban en esa comunicación era algo impresionante. Eso me desprendió a mí la clip-up que tenía ahí, la cáscara, con relación a lo que yo creía y pensaba, donde siempre se le echa la culpa a la mujer, donde siempre la mujer es la causante de los males, donde siempre la mujer es esto. Entonces, el documento 34 hace un resumen de algo que para mí en lo personal es maravilloso. Vemos que el hijo creador tiene una consorte, por decirlo así, tiene una compañera de propósito, y eso es algo que yo he tratado, pero todavía no he llegado ahí a hablarle eso a mis padres y a otra persona, porque es algo que, pero sí le he hablado que el hijo creador no estaba solo a la hora de comenzar a crear, y que del hijo creador vemos que, como dice el documento número 34, tenemos el espíritu de la verdad, pero de la ministra divina también tenemos un espíritu, el Espíritu Santo. Y por ahí, por esa línea me he ido y he hablado ahí acerca de cómo podemos conocer, cómo podemos diferenciar lo que es el espíritu de la verdad del espíritu de santidad, el Espíritu Santo. Y ya más adelante en el documento, me parece que la sesión número 7,
Es una de las partes más impresionantes, la parte que más me encanta, que es el conflicto que tenemos nosotros entre el espíritu y la carne, esa naturaleza animal que habita en nosotros. Cuando mi querida Ángela me habló, que comencé a leer el documento, que llegué a esa parte de abajo, aunque ya la había leído, siempre me llega a la mente, porque he tenido la oportunidad de experimentar, gracias al Padre, ese conflicto así, de una forma que es difícil, es difícil, es difícil. Es difícil. ¿Sabe qué? Estar consciente de esa naturaleza que habita en nosotros, y aún así querer doblegar nuestra voluntad a la voluntad del Padre, llevar esos deseos bajos a la voluntad del Padre, es todo un reto. Estaba Sí, pero compartiendo un fragmento ahí de la séptima parte para ilustrar un poco lo que estabas pero hablando. ahora Sí. mismo. Y entonces, justamente, claro que sí. Una de las cosas que yo entendí cuando leí el prólogo era que yo tenía que tener este libro en físico. Aparte de lo Sí, que ya lo tenía en porque PDF. te llegó fue en PDF. Sí, cuando tuve el primer contacto fue en PDF. Y yo mismo dije, no puedo tenerlo en PDF, necesito tenerlo en físico. No es lo mismo, no es la misma experiencia, no es la misma sensación. No es lo mismo. El espíritu y la carne. Dice, la carne, la naturaleza inherente derivada de las razas de origen animal, no da naturalmente los frutos del espíritu divino. Dice, cuando se mejora la naturaleza mortal con el grado de la naturaleza de los hijos materiales de Dios, así como las razas de Urantia se mejoraron hasta cierto punto por el otorgamiento de Adán. Entonces, el camino está mejor preparado para que el espíritu de la verdad coopere con el ajustador residente para producir la hermosa cosecha de los frutos de carácter del espíritu. Maravilloso, ahí está en pantalla también. Entonces, para mí es fundamental hablar de los frutos del espíritu. Cuando yo estaba en lo que era la religión evangélica, yo hacía mucho hincapié en eso. Y es que si decimos que conocemos a Dios y no manifestamos los frutos del espíritu, puede de que esté dudosa esa afirmación que hacemos. Entonces, yo considero que no hay mejor forma de nosotros mostrar o dar a entender con nuestro ejemplo de que conocemos a Dios que tratando de manifestar los frutos del espíritu en nuestro ser. Dice una partecita aquí para parafrasearlo. Si vosotros no rechazáis este espíritu, aún se necesita la eternidad para ejecutar la misión. Él os guiará hacia toda verdad. Haciendo hincapié en esa partecita, hay algo que yo siempre utilizo y aún se lo digo a mi padre. Le digo, papi, la Biblia dice en el libro de Joel, su capítulo 2, verso 28, y dice que en los postreros tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne. Cuando yo comencé a estudiar la quinta revelación, entendí de que ese espíritu es el espíritu de la verdad. Tal cual, tal cual. Y algo curioso es que dice que lo derramará sobre toda carne, o sea, conforme a la Biblia. Y yo siempre le digo, papi, recuérdese que es sobre toda carne, no es sobre los evangélicos, no es sobre los adventistas, no es sobre los católicos, es sobre todo el género humano, sobre toda carne. O sea, yo siempre hago así porque a mí me gusta enchinchar. Muy bueno, Juan, Sí. muy bueno. Le mete el dedo en la llaga. Sí, Cuando sí. esa palabra toda es potente, Sí, es potente. poderosa. Ahí hay potencia, ahí hay potencia. Es toda carne, no hace distinción
Este sí, este no, este sí, este cristiano, este evangélico sí, este sí. No, 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 sobre toda carne. O sea, todos los seres humanos tenemos acceso al Padre, conexión directa, conexión directa. Y eso es una de las cosas que tú más has destacado en todas tus rimas. Yo por ahí he escuchado algunas de tus rimas y tú destacas la hermandad de los hombres y la paternidad de Dios con todos nosotros, destacando la verdad, la belleza y la bondad. Eso es lo Sí, que más te mueve, ¿no? sí, sí, efectivamente. Y continuando con nuestro ese análisis del documento, eh, cuando miras que ese espíritu que nos guía, donde somos unos aprendices voluntarios de toda la divinidad, cada paso que debemos, que hacemos es en esa cooperación que tenemos con el ajustador de pensamiento. eh, También está comprometida la ministra divina con todas sus huestes celestiales, Con con todos todos sus sus ayudantes. asociados. Exacto. Claro, claro, es así. Yo siempre le digo a papi, mira, no te equivoques. Existe algo que nos diferencia a nosotros los seres humanos de los animales, y es precisamente que el Padre en su misericordia, gracias a la ministra divina, y la ministra divina a través de su asociado el Espíritu Santo, ha depositado para ayudarnos a nosotros 7 espíritus ayudantes de la mente. Yo creo que cuando le dije eso la primera vez, eso le motivó mucho y él quiso seguir. Entonces le hice la similitud, papi, ¿por qué tú crees que las personas de la antigüedad buscaban adorar? O sea, el ser humano ha adorado desde el viento, el agua, el fuego, el sol, los árboles, la naturaleza, todo. Y es precisamente gracias a ese espíritu de adoración que surgió. Y yo le digo, papi, lo que nos diferencia a nosotros de los animales son precisamente esos 2 espíritus, el espíritu de adoración y el espíritu de la sabiduría. Nosotros podemos ser inteligentes, pero el espíritu de la sabiduría te posiciona, o sea, te da ventaja. Yo siempre digo, una persona inteligente puede idear armas para combatir en una guerra, pero una persona con el espíritu de la sabiduría, dejándose guiar por el ajustador del pensamiento, es capaz de ni siquiera llegar a una guerra. O sea, no baraja el pleito, como decimos nosotros aquí. O sea, esa es la diferencia. El espíritu de sabiduría y el espíritu de adoración. Siempre hago énfasis en eso. En nosotros, los seres humanos, de una u otra forma, está ese sentir. Adorar. Todos. Juan, voy a poner en pantalla un texto que cuando estuvimos analizándolo nos generó mucha curiosidad y muchos aportes importantes hubo. Pero una persona con la formación que tú tienes, creo que es justamente la persona que necesitamos para ayudarnos a entender más ese texto. Ese texto, permítame, lo comparto y habla de aquellos que han recibido y la presencia de Dios y que han nacido del Espíritu. Y hablamos, ¿qué es eso de nacer del Espíritu? Mira, ahí está el texto bíblico y al mismo tiempo está el texto de Urantia. Ayúdanos a mirar desde tu mirada. ¿Qué es eso de nacidos del Espíritu? Cuando yo predicaba, yo tomaba la figura de Nicodemo. Nicodemo era un estudioso, era una persona ilustre, sin embargo, desconocía este principio. Cuando Nicodemo se encuentra con Jesús porque va a consultar con él, debido a que tenía temor de que lo reconocieran, y va en secreto a consultar con el maestro le desvela y le dice que es necesario nacer de nuevo. Nicodemo le pregunta, ¿y cómo esto es posible que pueda acaso un hombre viejo entrar por segunda vez en el vientre de tu madre? Entonces Jesús le dice, le estoy dando conforme a la versión de la Biblia. Jesús le dice, Nicodemo, ¿cómo siendo tú una persona ilustre no sabes este principio? El que no naciere, como dice la Biblia, del agua y del espíritu, pero yo diría, el que no naciere, gracias a la revelación del espíritu, no heredará o no manifiesta los frutos del espíritu.
Cuando se nace del Espíritu, lo que yo entiendo, la persona comienza a experimentar un cambio rotundo. La vida le cambia. No simplemente va a la iglesia, como yo predicaba, va a la iglesia por un requisito para decirle, "Ah, yo estoy aquí, me estoy congregando". No, no, hay un cambio, hay algo diferente. Nacer del Espíritu implica renunciar al viejo hombre, a esa naturaleza pecaminosa, a esa voluntad del yo, lo que yo quiero hacer, lo que yo entiendo que debo hacer, porque yo renunciar a ese yo, a esa naturaleza pecaminosa y hacer que la voluntad del Padre se posicione en nuestra vida, someter nuestra voluntad a la voluntad del Padre, eso es nacer del Espíritu. Gracias. Maravilloso testimonio, de verdad. Y cuando estuviste mirando ahí la primera parte del documento, ¿viste esas fuerzas infalibles que tiene el Padre Universal cuando se conecta con nosotros y la guía y las enseñanzas de la Junta Residente que justamente hablan de eso, de que aquellos que verdaderamente han nacido del Espíritu son los hijos de Dios por la fe? Así nos llaman a nosotros, los hijos de Dios por la fe. Eso es correcto. Y no simplemente tener fe, porque es una fe, así como un niño depende de su padre. O sea, la confianza que tiene un niño lo lleva a creer que a pesar de que la situación no esté mal, porque para el niño la situación no está mal, él entiende de que su padre sale a la calle a buscar el sustento y el sustento va a traer a la casa. O sea, independientemente de la situación, el niño entiende de que su padre va a resolver con sus necesidades. Entonces, nosotros debemos, en cierto sentido, adoptar esa fe. No es simplemente la fe de decir, ah, yo creo en Dios, claro, yo sé que Dios existe, claro que sí. Es esa dependencia, esa fe. Y créanme, mis hermanos, que yo, gracias al Padre, he experimentado esas cosas extraordinarias basados en la fe. O sea, tengo testimonio de eso también. A todos los compañeros que están aquí en la sala, ¿alguno quiere hacer algún aporte o quiere hacerle una pregunta a Juan Fenelón sobre el documento 34? Aprovechemos la oportunidad que tenemos. Ya es la última oportunidad de estar en este documento porque después vamos a iniciar uno nuevo. Será la segunda temporada de Café Virtual. Marcelino, escuchamos abra su micrófono, por favor, y luego J. Muchas gracias, hermano J. Yo quería, aprovechando esta extraordinaria oportunidad, que nuestro hermano pues tiene esa experiencia con nuestros hermanos evangélicos, quería comentarles que yo tengo más de 100 citas bíblicas selectas para compartirlas con nuestros hermanos evangélicos que se disponen, porque el objetivo no es perder energía en polémica, sino emplear la energía para la disposición y para el crecimiento. Entonces, quería comentarle algunas muy pocas citas que utilizo para los efectos de ampliar cuando hay receptividad en nuestros hermanos bíblicos, ¿no? Una de las citas que utilizo para los efectos de dar a entender la presencia del divino ajustador del pensamiento es el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículos 19 y 20, que dicen lo siguiente: mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y esa presencia del ajustador de pensamiento se confirma en Juan 14:23, que dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Es decir, el fragmento ajustador del Padre y el Espíritu de la verdad del Hijo. Cuando, en otra cita que he utilizado
es la presencia de los 7 espíritus ayudantes de la mente. En el Apocalipsis capítulo 5, versículo 4, perdón, Apocalipsis capítulo 4, versículo 5, corrijo, y dice así, 4, 5, dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. De manera que esos son los 7 espíritus ayudantes de la mente. Y yo, por ejemplo, utilizo cuando hay esta receptividad de algún hermano evangélico, entonces utilizo el pequeño versículo o los 3 pequeños versículos del Evangelio de Juan, capítulo 14, del 1 al 3, que dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuera y preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, esas 61 palabras que aparece acá, yo las comparo con las 219 palabras que aparecen en la página 1947 de Urantia, que es precisamente la última cena, y la gente se queda bastante asombrada de ver la extraordinaria ampliación que se da en estos versículos en la revelación urantiana. Entonces, eso estimula muchísimo esa ampliación extraordinaria que se da en el libro. Quería compartir eso porque creo que... Dime, estimado Jota. Le pido por favor que quede comprometido a enviarnos a través del grupo de Café Virtual de WhatsApp. Ahí nos comparte el documentico. Y así, porque es una muy buena herramienta para estudiar y para acercarse a nuestros hermanos que estudian la Biblia. Por otro lado, Juan, nos están pidiendo aquí en Muchas gracias, hermano. Gracias, Marcelino. Entonces, queda comprometido, Marcelino, para que nos lo comparta a través de WhatsApp, el documentico. Y lo otro, Juan, no podemos dejar de terminar nuestro programa sin que nos cuente en dónde podemos encontrar tu música, cómo se llaman tus páginas, porque es que hay música de todo tipo. Mi canal de YouTube lo pueden encontrar como Juan Fénelon, y precisamente gracias al tema el urantiano, que ese tema, gracias al Padre, está causando mucho de qué hablar. No sé si lo han escuchado, si podría tararearle un poquito a los que no lo han escuchado. Es en versión rap, si me lo permiten. Claro, aprovecha. Sí. El tema dice, voy a tratar de no llorar. Si mi vida llegó a su final, quizás todo fue parte del plan. Me cansé de aparentar, de disimular que soy normal en esta sociedad donde la realidad es una falsa. Quizás mañana me busquen y no me encuentren. Yo también me busco en el espejo y no me encuentro. Cuando me encuentran, entran en divareo y siguen siendo esclavos de un deseo. Mientras tanto, yo deseo alejarme del sistema, lejos de la envidia, la contienda de las demás, para transformar mi lado oscuro en energía pura, limpia, rica de existencia. Me captas, la puerta de la perdición es ancha. Yo con Dios navego en banda ancha, combinando unción y gracia. El ojo de la carne no se sacia, por eso he decidido someterme a Dios. Venga lo que venga, lo que escribo y lo que pienso me definen. Autoconsciente de mí mismo, nunca estoy distante. En ocasiones me he sentido indiferente, pero me acuerdo que salí del Padre, es que yo no estoy en gente, o sea, no vivo para el mundo. Dios me dio su amor y yo en su amor hoy me refugio. Todo es vanidad, no me interesan tus elogios. Si no es para edificar, ahórrate tu comentario. O sea, esas son letras que salen un poquito fuertes. Son nacidas del corazón. Y suenan fuertes. Pero la otra parte de esa canción dice, yo seguiré profundizando hasta llegar al fondo. Mi pensamiento está agitado y se hace más profundo. Veo este mundo como el cúmulo de mi experiencia, donde la ciencia se entrelaza con la inteligencia, formando un todo. Yo mi vida la disfruto, no me limito. Quiero acabar con el mito de mi egoísmo, dejando pensamientos mágicos, efímeros. Voy en busca de lo eterno, no de lo místico
físico, contemplando dimensiones y realidades de seres espirituales, morontiales, hablando de trinidades y unidades. Me encontré con Dios el Padre, primera fuente, centro del gran universo, de universos, Padre de seres perfectos e imperfectos, Padre de seres mortales, ascendentes, Padre de los inmortales, descendentes. Dios trasciende los conceptos en concepto. Dios divide los dialectos en dialecto. Dios transmuta lo existente en inexistente y hace que el espacio en él tenga tiempo y movimiento. O sea, cuando yo comencé... Ese es el diálogo que necesitamos para que conecte a las nuevas generaciones. Claro, claro. Es que usted está hablando en el idioma justamente en que las nuevas generaciones van a El recibir idioma ese ritmo, contemporáneo. en el idioma contemporáneo, como dice aquí don Armando. Efectivamente, el puente que tú estás haciendo es tu trabajo más importante. Ese puente no solamente entre la comunidad evangélica, sino entre los urantianos y entre los jóvenes. Es justamente el trabajo maravilloso que destacamos de ti hoy. Así que no solamente es un agradecimiento por haber venido a nuestro programa, sino también es un reconocimiento al trabajo, a la lucha que estás haciendo allí en tu país y que ya no solamente es en tu país, sino que trasciende las barreras, porque ya con las redes sociales, Claro. porque tú tienes unas redes sociales muy grandes y los seguidores son enormes, entonces justamente todos tus fans van a recibir ese mensaje urantiano, Así aunque no se den así cuenta. es. Sí. Ahí Así que les compartí en el chat el link de YouTube, porque al oírlo, yo lo oí un momento, es muy interesante en lenguaje, en música urbana, ver el mensaje. Ahí está en YouTube, si lo quieren oír. muchas gracias, don Aseguro, Armando, mis muy amable. amados, que Gracias, esa... qué lindo. Juan, tú ya sabes que el canal nuestro se llama Café Virtual Urantia en YouTube. Compártelo con todos esos seguidores para que te vean en esta entrevista y lleves tú mismo la revelación a todas estas personas que te siguen. Claro que Es una sí. sugerencia. No, claro que sí. Ya de hecho ya me habían, porque yo publiqué la imagen que usted me mandó, la portada. En Facebook. Sí. Sí, la publiqué y ya me tiraron en privado, pero mándame eso para verlo y eso. Y así, gracias al Padre, he tenido buena gestación y así será. Jota lo Seguiremos está trabajando. subiendo más o menos el miércoles o jueves, ¿verdad, Jotica? Sí, sí. Creo que sí. Inclusive creo que ese mismo martes ya podemos subirla nuevamente al canal. Mis Yo de queridos todos modos voy amigos, a compartir el canal. mis queridos amigos, está terminando nuestro programa del día de hoy, pero antes quisiera compartirles unas diapositivas para... Nuestra sorpresa. Ah, pues sí, nuestra sorpresa también. Lo que la hice. Mientras tanto... Por favor, la sorpresa. Nuestra sorpresa para dentro de 8 días. Sí, vamos a ir. Espero que sea la que le dije. Sí, puede ser, puede decirle. No puedo ser yo, no puedo ser yo no soy una Además, mire, sorpresa. para iniciar nuestra segunda temporada vamos a iniciar justamente el estudio del documento 44 de los artesanos celestiales. Y en esos artesanos celestiales vamos a tener invitados nacionales, internacionales, de toda. Vamos a tener inclusive en otro idioma con traducción simultánea. Ya no va a ser con traducción consecutiva, sino que vamos a tener, inclusive va a estar con nosotros Chris Woods, va a estar gente de Australia, de Europa. Vamos a tener invitados muy especiales que nos van a ayudar a entender este documento 44. Y yo que hice mi documento hoy, Y justamente. también tenemos invitados celestiales. En mi Van a estar ahí, van a estar ahí. No me Siempre están- están, seguramente, ¿no? Siempre están. Deben estar. Ya por fin encontré el documento. No sé qué ¿No es pasó. cuando Jesús dijo que donde dos o tres se reúnen, ahí Ahí estoy yo, estará. Sí, ¿no? sí. Así que debe haber algunas presencias aquí con nosotros, ¿no? Hay que darle las gracias a todas estas personas que estuvieron con nosotros en este primer Uy, muy bonito. este documento, este collage nos ayuda a recordar a aquellas personas que pasaron por este documento, que nos ayudaron a entenderlo.
Algunos no tienen foto, pero porque justamente ellos mismos dijeron que no querían que se les pusiera foto. En el caso de Paul Robles, de Andrés Rodríguez, todos ellos están ahí. Fue muy lindo compartir la vida de cada uno de ellos. Así que gracias, inmensas gracias a todos ellos. Ya vamos a iniciar la segunda temporada y va a ser Los Artesanos Celestiales. Así que va a ser, y esta es la sorpresa, nuestro próximo Ah, muy invitado. bueno. Él es el que va a iniciar nuestro documento 44, el de los artesanos celestiales. Por fin se le cumplió el deseo a Marcelino. Qué bien. Qué bien, qué Muy alegría bien. saber eso. Qué alegría. Muchas gracias a todos. Qué bueno, qué bueno. Muy buena Ah, noticia. Muchas gracias a todos. Aleluya. Aleluya, gloria al Señor. ¿Saben, mis amados? Ya era hora. Para finalizar, Juan Fenelón, tus últimas palabras donde nos haces una recomendación o nos haces un destacado de las enseñanzas del libro Durante. Una recomendación. O una frase célebre, algo que nos quieras decir acerca del libro Durante. Sigamos adelante, mis amados. Sigamos adelante. Yo estoy plenamente convencido de que va a surgir una generación que va a abrazar esta quinta revelación, al igual como los apóstoles abrazaron las enseñanzas de Jesús. Y por esto habrá muerte, ¿sabe? Personas van a morir y van a perder la vida por abrazar esta quinta revelación. 100% seguro. Sabe que no va a ser fácil, pero sí estamos en el camino correcto. Sí, al menos en mi caso, y yo sé que en el caso de muchas personas, al leer esos documentos entendemos de que el Padre no se ha olvidado de nosotros y que no estamos solos. Entonces que la vida toma realmente sentido al leer esos documentos y sigamos adelante. Habrá muchos obstáculos, pero sigamos adelante. Muchas gracias a todos. Gracias, Juan. Muy Gracias a bien. todos. Nos vemos Placer. dentro de 8 días por este mismo canal y a la misma hora. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Bendiciones. Gracias. Muchas Buenas bendiciones noches. a todos. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias, Juan. Chao. Abrazo. Gran abrazo. Nos vemos. Buenas Chao a noches. todos.